a lo que somos nosotros hoy, Homo sapiens sapiens, que tenemos la capacidad de simbolizar, que vivimos en los primeros Homo sapiens sapiens, construyen fogones, o sea, descubren el fuego y aparecen estos fogones en donde se encuentran restos de haber sido lugares habitables, utilizan vestimenta, empiezan los enterramientos y junto con esos enterramientos empiezan ajuares funerarios. Esto es muy importante porque ¿por qué voy a enterrar a alguien? Y lo voy a enterrar con un ajuar, con algo. Porque estoy creyendo en que hay una vida más allá de esta vida. Por lo tanto, estos Homo sapiens sapiens tenían conciencia, podríamos decir, de que ya no había solo este mundo, sino que había otro mundo. No estaba el mundo, sino que está esta capacidad de una concepción del mundo metafísico, de un espíritu, de algo que está más allá de lo visible, ¿no? Bueno, un desarrollo de industrias líticas, diríamos. Y entonces, todo este desarrollo de los homos hasta llegar a los Homo sapiens sapiens va a ser estudiado en la zona de Europa, ligado a una manera de denominar, una clasificación, una cronología, a la que se le llama paleolítico y neolítico, deben recordar de la escuela. Nosotros acá en América, estos términos se suele hablar de paleoindio más que de paleolítico, pero ahora vamos a ver qué pasa. Pero diríamos, en general, el paleolítico, que es el periodo más extenso, ¿no? Desde la aparición de estos primeros Homo sapiens sapiens, hasta, ¿no? Que yo les decía al principio eran carroñeros porque no comían lo que los animales mataban y dejaban allí, y por el otro lado está el empezar a desarrollar, se empiezan a agrupar, empiezan a desarrollar estrategias que tienen que ver con esta capacidad de simbolizar, ¿no? Poder prever, ¿no? ¿Qué es una estrategia? Yo preveo una acción y me organizo en función de esa acción. Entonces, me implica de que hay toda una construcción, un lenguaje, un análisis, ¿no? Ser conscientes de la conciencia. Entonces, implica todas las estrategias de caza, de pesca, de recolección. Y hay que pensar que esa recolección se va complejizando porque empiezan a observar que no siempre estaban los frutos en ciertos lugares de la misma manera, entonces se van trasladando y empiezan lo que podríamos decir los nómadas estacionarios, como un mayor nivel de complejidad a ese primer nomadismo, diríamos, ¿no? Y obviamente una tendencia a explorar territorios, a explorar nichos ecológicos existentes, ¿no? Entonces vamos a tener, por un lado, el paleolítico inferior, que sería todo este género Homo vinculado a industrias. ¿A qué le llamamos industrias? A cómo se han ido desarrollando el tipo de puntas de flecha, ¿no? Que eran industrias líticas, industrias, es decir, cómo fueron trabajando la piedra para, obviamente, el sustento, que es la caza, ¿no? Entonces, estas puntas de flechas se fueron organizando y está la perchelense, la chelense, la mustiense, ¿no? Que a nosotros no nos importa. Luego tendríamos un paleolítico medio y el periodo que sí nos interesa, que va aproximadamente entre los 35.000 años antes del presente, 40.000 años antes del presente, hacia el 8.000, entre el 10.000 y 8.500 antes del presente, que es el periodo que se llama Paleolítico Superior. Quedémonos con esto, ¿no? Es decir,
El Paleolítico inferior es el más antiguo, ¿no? Luego viene el Paleolítico medio y luego ya en un Homo sapiens sapiens con capacidad de simbolizar, con una capacidad de todas estas características, en un Paleolítico superior. Lo que observamos de representaciones, de imágenes construidas en distintos soportes, como pueden ser imágenes bidimensionales sobre piedra, se le llama arte parietal, arte rupestre le suelen llamar, pero fíjense que el nombre deriva del soporte. La mayoría de esas manifestaciones pertenecen a este periodo del Paleolítico superior. Pero también tenemos objetos, es decir, piedra tallada, tenemos hueso tallado también, que se han encontrado, instrumentos musicales, o sea, con algunos huesos o con algunas cañas realizaban incisiones, entonces aparecen los primeros instrumentos musicales, ¿no? Tiene que ver con el texto de Ana María Llamazares. Ana María Llamazares trabaja sobre el arte chamánico, el arte visionario, ¿no? Que una de las interpretaciones actualmente la que está vigente respecto al arte paleolítico y luego también respecto a otras manifestaciones que se dan en distintos soportes, dada la antigüedad de estas manifestaciones, en su mayoría lo que ha quedado son aquellas manifestaciones, aquellas imágenes sobre soportes materiales, están hablando justamente de esta capacidad del Homo sapiens sapiens, ¿no? Que tiene la capacidad de, y voy a leer una cita de Lewis Williams en La mente de la caverna, dice: la gente no inventó las imágenes bidimensionales, tampoco las descubrió en marcas naturales y macarrones, es decir, no eran manchas que observa y dice, voy a copiar esta mancha, ¿no? Dice, al contrario, su mundo estaba ya envuelto de imágenes. Tales imágenes eran un producto del funcionamiento del sistema nervioso humano, en estadios alterados de conciencia y en el contexto de conciencia de nivel superior. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere cuando habla de conciencia de nivel superior? Nuestra capacidad de soñar. El hombre era consciente que soñaba, de que era una realidad distinta. Esta capacidad de tener estados de conciencia alterada, qué sé yo, tener algún tipo de alucinación a partir o de visión a partir de todo un proceso ligado a sustancias psicoactivas, en especial algunas injerencia de plantas o por algún tipo de música, ¿no? ¿Y para qué se producía eso? Y todas esas características que nos hablan de un nivel de conciencia superior, nos hablan de esta capacidad de simbolizar, de ser consciente de esa simbolización, de ser conscientes de que estoy soñando, diríamos, y por el otro lado, una organización social que se vincula con este chamanismo, ¿no? Que estudiado en culturas históricas, en estudios etnográficos, en culturas contemporáneas, permiten dar ciertos ejes para, de alguna manera, presentar una interpretación ante esto que podríamos decir, ¿nos quedamos solo con la descripción de lo que observamos o damos un salto más, una lectura interpretativa? ¿Para qué hacían estas imágenes? Esa es la pregunta, diríamos, que pretenden plantear y que pretenden responder. La interpretación vinculada al chamanismo, que no solamente se vincula con estas manifestaciones del Paleolítico, sino que se va a vincular con las historias de otros pueblos, pueblos siberianos, pueblos, culturas originarias de la zona de Canadá, originarias de Estados Unidos, originarias, ¿no? Es decir, distintas culturas en distintos lugares se puede observar el desarrollo del chamanismo.
Y entonces empiezan a observar, valga la redundancia, cuestiones que son comunes, ¿no? ¿Y cómo puedo observar el chamanismo? Bueno, voy a lo que está, a esa manifestación, lo que han dejado. Y una de las cosas que han dejado son estas representaciones visuales, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a analizar esa representación? Es lo que plantea Ana María Llamazares en una interpretación. Ya no me quedo solo en la descripción, sino ir un pasito más y dar una interpretación, no solo de esa imagen, sino de esa cosmovisión que rodea la construcción de esa imagen. Y eso es quizás uno de los ejes interesantes que nos abre la cabeza, como dice la autora, para reponer en tensión también nuestra concepción de arte, ¿no? Nuestra concepción de mundo, ¿no? Ligado a este etnocentrismo occidentalizante, ¿no? Entonces, de allí la importancia de este texto sobre el chamanismo y sobre el arte visionario, ¿no? Es decir, esas visiones de los chamanes que en estados alterados de conciencia realizaban representaciones.